Bueno, para empezar a hablar de los papas tendríamos que empezar a hablar del primero, ¿verdad? De San Pedro. Pero, ¿qué sabemos actualmente de San Pedro? Ok, de San Pedro se sabe que el nombre completo de él era Simón Bar Joná, que fue hijo de Joná, se llamaba igual el papá, y él nació en Bethsaida, a orillas del lago Tiberíades, en Galilea. Casi seguro que su hermano Andrés, que fue uno de los discípulos, junto con Santiago y Juan, que ellos cuatro eran como socios en el negocio de la pesca. Casi seguro que fueron discípulos primero de Juan el Bautista y después de Jesús. Y luego de Jesús se sabe que Pedro viajó a Palestina y Antioquía y se le pierde el rastro en el año 44. Este último viaje de Pedro está en Hechos de los Apóstoles capítulo 12 y a partir de ahí no se sabe nada de San Pedro, ¿verdad? En el año 64 cuenta la leyenda que San Pedro muere en Roma en un circo de Nerón, pero de eso no se sabe porque no hay registros históricos ni de que Pedro estuvo en Roma, ni mucho menos que murió ahí. Ok, el Vaticano afirma que tiene los restos de Pedro. De hecho, ellos dicen que está en la Basílica de San Pedro, pero ¿cómo podemos decir que eso es así si no hay registros históricos de que Pedro estuvo en Roma? De hecho, había muchas dudas al respecto. Y Pío XII, el Papa Pío XII, en 1939 ordena una excavación en la Basílica de San Pedro, porque habían tantas especulaciones por esta misma cuestión, que convocó a un equipo, que el equipo está conformado por Enrico Yossi, Antonio Ferrúa, Engelbert Krischbaum y Bruno Getty. Ellos excavaron para ver si realmente estaban los restos de Pedro y lo que encontraron fueron nichos, tanto paganos como cristianos. O sea, estaba todo mezclado, no es que fuera una fosa exclusivamente cristiana. Y encontraron una tumba con forma de trofeo que data aproximadamente del año 165, o sea que no podría ser los restos de Pedro. Después, en 1953, el mismo Pío XII ordena una segunda excavación y encontró algo muy interesante. Encontraron una inscripción que decía Petrus Eni, que eso significa como Pedro está aquí o Pedro estuvo aquí. Y hicieron análisis y parece que es del año 150 después de Cristo. O sea, como que Pedro estaba enterrado ahí. Ahora, eso no demuestra que Pedro está enterrado ahí. Eso demuestra que en el año 150 existía ya la creencia de que Pedro estuvo enterrado ahí. Después, Pablo VI lanza un comunicado diciendo que efectivamente encontraron los restos de Pedro, lo cual no se puede afirmar. O sea, él afirmó algo que no se puede afirmar. Y parece que había un secreto. El monseñor Cas tenía una caja con huesos, que fue lo que encontraron ahí. Y no vas a creer que lo que tenía la caja. ¿Qué tenía acá? Ok. Tenía los restos de un adulto joven, otro de entre 60 y 70 años, los restos de un buey, una oveja y un ratón. Ahora, cualquier persona podría decir, bueno, pero los restos de ese hombre de 60 a 70 años es Pedro. No necesariamente. No necesariamente, sí. Tenemos entonces ciertos datos que nos indican que Pedro existió, que posiblemente esté en el Vaticano. Pero ¿qué podríamos decir sobre el tema del linaje, de la sucesión de los papas? Es realmente así como nos han contado en la historia, que ha dicho que un papa tras otro lleva, por así decirlo, una tipo de herencia. ¿Es esto así realmente? Ok, es que sí existe un linaje, pero el linaje se puede afirmar a partir de San Eleuterio, que es el papa número 13. Ahora, ¿por qué no se puede afirmar de los primeros 13 papas? Porque no existía una lista, no se lleva una lista como tal. Entonces, el que empezó esta lista fue San Ireneo. Entonces, él lo hizo para demostrar que realmente se seguía un linaje o que se era una iglesia verdadera, porque se tenía un linaje desde Pedro hasta San Eleuterio, que era el papa, digamos, en ese entonces.
Pero San Ireneo es quien hace la lista de esos primeros 12 papas. A partir del Papa 13 de San Eleuterio, de ahí en adelante, sí se puede afirmar históricamente que hay un linaje. Entonces, si ese linaje de esos primeros 13 papas, que es bastante cuestionable, ¿verdad? Sí. Es verdad, entonces sí existe ese linaje. Pero tendría que cumplirse con esos primeros 12 papas. Entonces tenemos que los primeros 35 papas, todos fueron canonizados en bloque, digamos, todos juntos. Eso fue así, sabiendo incluso que de los primeros 12 solo tenemos el nombre. Y luego de los siguientes 22, solo se canonizaron 18, y de igual forma, ¿verdad? Todos en bloque, todos juntos. Ahora, algo interesante. Eso es una leyenda, ¿verdad? No se tienen datos históricos. Se cuenta que San Ireneo, que fue el que hizo la lista de los papas, como no se tenía, digamos, un registro o una sucesión directamente desde Pedro, le preguntaron que quiénes eran los sucesores. Y curiosamente, de San Ireneo para atrás, él mencionó a 12. Entonces dicen que él tomó el 12 de los 12 discípulos. Sí, hay como un tema simbólico, ¿verdad? Ajá. Numérico. Como que le preguntaron y él dijo 12. ¿Quiénes son? Son estos. ¿Va? Y empezó a dar estos nombres, ¿verdad? Se tiene historicidad solo de Pedro y después del Papa que estaba en ese momento con San Ireneo. Y de ahí en adelante. Pero de esos 11 que quedaron en medio, no se sabe nada. No sabemos nada, no tenemos datos. Podríamos mencionar un poquito de Mateo 16-18, ¿no? Porque el papado, hasta donde entiendo, está basado en ese texto. Entonces, o sea, ¿qué podríamos decir de esa cita bíblica? Ok, es que aquí hay algo curioso, porque el Evangelio de Mateo se data probablemente del año 80 al año 90 después de Cristo. Pero hay un problema. Lo que se tiene de esa época son fragmentos. Son fragmentos. O sea, el primer documento así completo del Evangelio de Mateo se tiene finales del siglo II. Lo menos que es como un códice, ¿no? Porque se mantiene como ciertos códices que ya vienen completos. Entonces, me parece que es un... Sí, es más, dicen que es finales del siglo II o incluso finales del siglo III. No se sabe con exactitud de cuándo es ese manuscrito que se tiene completo. Y hay algo muy curioso. Bueno, Fernando Vallejo, en el libro Innombrable, él acusa, digamos, al Papa San Esteban I, que es del año 254 sí, al año 257, de interpolar, digamos, ¿cómo se llama? Este versículo, porque él es el que comienza a hablar de ese versículo como defensa. Pero no se tiene un manuscrito del Evangelio de Mateo del primer siglo. No se tiene. De los años 80, después de Cristo, o sea, no hay. No hay. Ok, entonces comentemos un poquito de los papas. Ok, hay uno muy curioso, el papa número 16, que es San Calixto. Bueno, estaba San Seferino, que fue como el papa 15, el papa anterior. Entonces, cuando él muere, el que queda es San Calixto, primero, ¿verdad? Pero él tiene varios datos curiosos. Él intentó suicidarse tirándose por una ventana y falla. Y falla. Y falló. Sí, bueno, por dicha. Pero lo curioso de este Papa Calixto es que cuando él estaba como papa, surge un segundo papa que se autoproclama papa, que se llamaba Hipólito. Curiosamente, Hipólito, él era discípulo de Ireneo, el que habíamos hablado, que era el que había hecho la sucesión de los papas. Y Hipólito, él era una persona muy culta, muy estudiado. Entonces él acusaba a este papa, Calixto I, de ser bruto y ex esclavo. Lo acusaba de eso, sí. Y decía que era un hereje porque Calixto permitía que las personas volvieran a la iglesia después de hacer una penitencia. Ya, les daba esa segunda oportunidad. Exacto. Pero curiosamente el que fue reconocido por la iglesia fue San Calixto I. Entonces Hipólito es considerado el primer antipapa de la historia. El primer antipapa de la historia. Ok, entonces ya tenemos la primera vez que hay dos papas. Ahora, ¿con qué seguimos? Ok, algo muy curioso que San Antero, que fue el papa 19, del año 235 al año 236, duró solo 44 días. El papa que siguió, el papa 20, San Fabián, dicen que él fue escogido de una forma milagrosa, que una paloma se posó sobre él, entonces ya fue escogido papa, ¿verdad? Cuando él muere,
tardan muchos días en escoger quién va a ser el siguiente papa. Entonces, Novaciano, él toma las riendas de la iglesia temporalmente, y cuando ya se escoge al papa número 21, que es San Cornelio, Novaciano ve eso como un desprecio. Entonces San Cornelio acusa a Novaciano de ser una bestia pérfida y malvada. Oh, qué grave. Y Novaciano lo que hace es que toma 3 cardenales de Italia, y para que lo nombren a él como sucesor de Pedro. Entonces ya aquí tenemos otro momento de la historia. El primero fue del año 222 al año 223, y aquí estamos en el año 236. Entonces un poquito más de 10 años, y ya es la segunda vez en la historia donde hay 2 papas simultáneamente. Y Novaciano termina siendo finalmente excomulgado por la iglesia. Ok, entonces ya estamos hablando de periodos donde hay 2 papas, donde hay asesinatos, donde hay un juego de intereses. Y bueno, tenemos también a Silvestre I, que su pontificado fue desde el 314 al 335, y fue el obispo de Roma durante el periodo de Constantino, ¿verdad? Que sabemos perfectamente que Constantino convocó el primer concilio para darle orden, ya darle una forma al cristianismo. Sí, para diferenciarlo de otros, porque existían muchos cristianismos. Existían múltiples cristianismos. Constantino le interesaba uno solo para unificar la región, y por eso convoca al concilio, ¿verdad? Para empezarle a darle una dirección a la nueva fe. Ahora, ve qué interesante, el Papa 38, que era San Ciricio, del 384 al 399, él fue, o sea, con este Papa es con el primero que se tiene el Nuevo Testamento tal como se conoce. O sea, quiere decir que desde Constantino, o sea, desde San Silvestre, que era el Papa 33, Sí. hasta el Papa 38, en ese periodo todavía no se tenía un Nuevo Testamento formado como tal. Se estaba empezando a desarrollar ya los textos sagrados. Ok, sí. Y después, con el siguiente papa, con Anastasio I, que es el papa 39, del año 399 al 401, se dice que habían como 5 centros. Como te digo, como que no había un solo papa, sino que habían como 5 patriarcas. Entonces, de hecho, le decían el periodo de los 5 patriarcas, que era en Roma, Constantinopla, Antioquía, Jerusalén y Alejandría. Entonces, incluso en ese año todavía no se tenía esa idea como que una iglesia centralizada con un único pontífice. Todavía no existía esa idea como tal. Y el siguiente papa, el papa 40, que fue del año 401 al 417, que fue Inocencio I, él fue el hijo del anterior papa, de Anastasio I. Ya. Entonces ya desde ahí ya había como influencias. Ya había influencias, claro, ya era el hijo del papa, ya era el sobrino de los anteriores papas, porque más adelante vamos a ver que habían papas que incluso fueron criados por papas, no sé si sabías. Wow. Podría mencionar al papa Sicinio, que fue el papa número 87 de la Iglesia Católica, durante el año 708, y solo dura 21 días. Está entre los papados más cortos. Wow, no te lo puedo creer. Sí, o sea, él padeció de gota. Se dice que incluso no podía alimentarse a sí mismo, necesitaba ayuda, de verdad. Y ordenó la restauración de las murallas de Roma, que en ese momento estaba amenazada por los lombardos. También Gregorio II, que nació en Roma en el año 669, desde su niñez fue educado por papas en el Palacio Patriarcal de Letrán. El Palacio de Letrán está ubicado en Roma. Su historia se remonta a la época imperial, el Imperio Romano, ¿verdad? Y que ha sido, mejor dicho, fue sede de los papas durante casi 1000 años, hasta que en el año 1303 el Papa Benedicto XI pues deja el Palacio Imperial como casa de los papas. También Gregorio convocó el concilio contra los iconoclastas, que el iconoclasta era una persona que se opone al culto de las imágenes sagradas. En ese momento era una herejía, y convoca ese concilio para
combatir estas ideas, ¿verdad? O sea, era más bien para defender las imágenes sagradas. Exactamente, Ok. era para defender las imágenes sagradas. Ya hoy en día, pues, ya el término iconoclasta se le atribuye a la persona que rechaza las normas o que rechaza las tradiciones o que normalmente va en contracorriente con las convenciones sociales, ¿verdad? El Papa efímero, no sé si lo conocías, Esteban II, que fue escogido por los cardenales como Papa, pero muere 3, 4 días después de una apoplejía sin haber recibido como ese rito, ¿verdad? Para iniciarse como papa. Entonces, fue escogido legítimamente, pero no está reconocido oficialmente. León III, que fue el papa número 96, su papado se extendió desde el 795 al 816. Él perteneció a una familia muy modesta, por lo que en ese entonces no contó con el apoyo de la nobleza romana, ¿verdad? Entonces, durante una procesión el 25 de abril del año 799, lo emboscaron, León resultó herido, lo secuestraron y lo encerraron en el monasterio de Erasmo. Permaneció ahí unos días hasta que con ayuda de unos servidores de él logra escaparse de ese monasterio. Va donde Carlomagno a pedirle ayuda y Carlomagno manda tropas para poderlo ubicar nuevamente como papa. Entonces fue el papa que por una situación económica, ¿verdad? No contó con el apoyo adecuado en ese entonces. Dios mío, y el que sigue. El que sigue llevó a cabo uno de los eventos más, ¿cómo decirlo?, increíbles. Más perturbadores, me parece, de la historia de la iglesia. Sí, que fue el Papa número 113, que fue Esteban VI, que su pontificado fue del año 896 al año 897. Pues resulta que dos papas anteriores, el Papa número 111 fue el Papa Formoso, que estuvo del año 891 al año 896. Cuando este falleció, lo siguió Bonifacio VI, que fue del año 896, que solo duró 15 días. Bueno, pues resulta que Esteban VI, que es del que estamos hablando, le realizó un juicio al Papa Formoso, que ya estaba muerto. Pues resulta que lo desenterró, lo vistió de los ornamentos papales, Sí. lo sentó en la silla papal, le hizo un juicio del cual él no se podía defender, claramente, ¿verdad? Estaba muerto. Sí, lo declaró culpable y le cortó los 3 dedos para bendecir. Después lo volvió a enterrar, lo enterró. Después lo volvió a desenterrar. Le hizo un segundo juicio, que también lo perdió. Y después lo tiró en el río Tíber. Pues resulta que unos pescadores van por el río y en una de las redes se encuentran restos de este Papa Formoso. Entonces toman los restos y los entierran, pero es que literalmente eran restos, ¿verdad?, de lo que habían dejado los peces. Entonces ese es conocido como el sínodo del terror, el sínodo del cadáver. Y vos tenías ahí como También una cita, ¿verdad? Sí, también es conocido como el concilio cadavérico. Y de hecho, en el concilio romano del año 898 hay una cita que dice así, dice, un hedor terrible emanaba de los restos cadavéricos. A pesar de todo ello, se le llevó ante el tribunal, revestido de sus ornamentos sagrados, con la mitra papal sobre la cabeza, casi esqueletizada, donde en las vacías cuencas polulaban los gusanos destructores, los trabajadores de la muerte. Así es como viene descrito ese episodio en el concilio de ese año. Increíble. Sergio III, que fue el papa número 119, que gobernó desde el año 904 hasta el año 911, él da inicio al periodo conocido como el siglo oscuro, según la historiografía religiosa. Sergio III era llamado por los suyos como el esclavo de todos los vicios. También es descrito su pontificado como triste y lamentable y deficiente y despiadado, según algunos autores. Fue el único papa en tener un hijo ilegítimo que más tarde se convertiría en papa, que fue el Papa Juan XI.
También ordenó la estrangulación de León y de Cristóbal, dos papas anteriores, ¿verdad? Mientras estaba en prisión a principios del año 904. Y bueno, de él podemos decir muchas cosas. Por ejemplo, el autor Orans K. Mann, que eran historiadores de la época, mencionaban que Sergio era, por desgracia, un marcado hombre de partido y ansioso por la supremacía de su partido. También se dijo de él que permaneció como papa a través de las tormentas durante 7 años. Fue al menos un hombre de energía como para ser admitido, aunque son pocas las virtudes apostólicas que buscar en un personaje como este, ¿verdad? James Parker dijo que era un hombre maligno y feroz que mataba a sus enemigos con un ejército privado que él tenía. Y el dato más relevante que podemos mencionar de este papa es que él inicia el periodo de la pornocracia. Recordemos que la pornocracia se puede definir como un tipo o un estilo, mejor dicho, de gobierno en la que hay una relación sexual, ¿verdad?, con una mujer, y esta mujer, solo por el hecho de tener una relación con el gobernante, ya tiene una autoridad y ya puede que incluso sustituir a esa misma autoridad. Es que, ojo, o sea, ¿cómo fue el asunto de la pornocracia? Teníamos a Teodora. Teodora, sí. Ok, ella era la esposa de Teofilacto. Teofilacto I, correcto. Ok, ahora, ellos tuvieron una hija que era Maroxia. Maroxia, correcto. Entonces, Maroxia tuvo un hijo que fue Juan XI. Correcto. Que fue papa. Así es. Ok, después ahí estuvo involucrado Benedicto VIII, que era el hermano de Abelrico. ¿Ok? Ajá. Y todos ellos estaban metidos en la pornocracia. Y resulta que Juan XIX era el hermano de Benedicto. Y Benedicto IX era el sobrino de Juan XIX. Sí, digamos, por el mismo tema de la pornocracia, en la que más que todo la influencia o el gobierno lo ejercía las mujeres que tenían relaciones sentimentales con los gobernantes. Se dan ese tipo de irregularidades, ¿no?, en la que mi sobrino o mi hijo va a ser el que va a ocupar un puesto de gobierno, porque así ellas lo decidían. Entonces, esa es como la dinámica que se da dentro de este tipo de gobierno, ¿verdad? Sí, pero duró bastante porque ve que comenzó con Sergio III, que fue el Papa 119, y termina hasta Benedicto IX, que fue el Papa 150. O sea que es un montón lo que duró. Es una época así bastante larga. Luego estaba Juan XI, que fue papa desde el año 931 al año 935, que se dice que fue papa a la edad de 16 años. O sea, ya desde ahí ya algo andaba turbio, ¿verdad? Para que hubieran papas menores de edad dentro de la pornocracia. Claro que sí, para que cardenales decidieran escoger papas con esta edad, o sea, eran menores de edad, no tenían conocimiento de nada. Otro papa que fue elegido a muy temprana edad fue el Papa Juan XII. Él fue papa desde el año 955 al año 964. Se dice que fue electo teniendo 18 años de edad. Informes de su tiempo concuerdan con el desinterés espiritual, ¿verdad?, que él ya mostraba. Tenía afición por los placeres groseros y vivía una vida como sin inhibiciones, ¿verdad? Se entregó a toda clase de excesos al punto de convertir el palacio de Letrán en una casa de prostitución, incluso a tener relaciones sexuales con sus hermanas y a violar peregrinas en su propia catedral. Sí, decían que las mujeres no podían salir, literalmente, porque él las acosaba. Es que, ojo los datos, se dice de Juan XII que él ordenó obispo a un niño de 10 años en un establo, que castró a un cardenal hasta matarlo. Ojo, que le sacó los ojos a su director espiritual, y a los 24 años un hombre se lo encuentra a él con su esposa y lo mata a martillazos.
Y bueno, se dice él que tuvo incesto con su madre, algo había mencionado, ¿verdad? Con sus hermanas, con su sobrina, que tuvo un harén de mujeres, que era pedófilo y sátiro, y todo eso desde el 955 al 964. Correcto, sí. Solo 9 años. Luego está Juan XIII, que fue papa del año 965 al año 972, que se dice que le sacaba los ojos a sus enemigos y que pasó por la espada a la mitad de Roma. O sea, literalmente mandaba matar. Mandaba matar a todo el mundo. A quien fuera, ¿verdad? Después está el Papa Benedicto VII, que fue el Papa 135, del año 974 al año 983. Él también murió en manos de un marido burlado. O sea que también tenía un amante que estaba casada. Y de ahí nos vamos al Papa Benedicto IX, que él fue Papa 3 veces. Ojo, dice que él las 3 veces vendió el papado. Entonces, literalmente, cuando él fue el primero, el Papa 145, puso a subasta el puesto de Papa. Él dijo, ok, el que me pague más va a ser Papa de Roma, ¿verdad? Después fue el Papa 147 y lo volvió a subastar. Y después fue el Papa 150. Y de él se dice que se casó con su primo. Pero dice que también tenía un burdel de hombres. Tenía ahí pues sus negocios privados. Exacto. Y bueno, este Bonifacio VIII, que fue papa del año 1294 al año 1303, este fue uno de los papas más controvertidos, ya que emitió el Unam Sanctum en el año 1302, y fue una respuesta al papa durante una larga batalla con el rey de Francia. Básicamente declaró que el papa actuó bajo la autoridad de Dios y que era el papa el gobernante supremo, y él también creía que todos deberían inclinarse ante él. El papa Bonifacio VIII llegó a afirmar que tener sexo con infantes no era tan malo como se creía. Tenemos después a Sixto IV. Sixto IV, bajo las presiones de Fernando II de Aragón, emitió una bula que se llamó el Exigit Sincerae Devotionis Affectus el 1 de noviembre del año 1478, que estableció un inquisidor en Sevilla. Sin embargo, Sixto IV se dice que luchó contra el protocolo y las prerrogativas jurisdiccionales de la Inquisición, desaprobó sus excesos, tomó varias medidas para condenar los abusos que se registraron también en el año 1482. Algunos historiadores modernos creen que el Papa era homosexual, apuntan a que tenía una estrecha relación con un hombre que se llamaba Giovanni Sclafenato. También, bueno, se dice que permanecía muy cerca de él y que lo nombró para cargos tanto de obispo como cardenal. Había como una relación cercana, y que ya habían rumores incluso mientras el Papa estuvo con vida. El Papa Sixto IV era amante de las artes, ayudó a dotar a la Biblioteca del Vaticano con nuevos trabajos, fue conocido por dar fondos tanto a artistas como a escritores, y bueno, actualmente la Biblioteca del Vaticano contiene los archivos de la Iglesia, y apoyó también la construcción de la Capilla Sixtina. Inocencio IV, que fue papa desde el año 1484 al año 1492, se llegó a llamar la etapa del papado de Inocencio como la era dorada de los bastardos. Se sabe que la cifra de hijos ilegítimos de este papa fue amplia. Finalmente solo logró reconocer a 8. Otro de los escándalos fue solicitar en su lecho de muerte a una joven para que lo amamantase. Y bueno, preocupado por la brujería, el 5 de diciembre del año 1484 promulgó la bula Summis Desiderantes Affectivus, en la que reconocía su existencia
derogando así el canon Episcopi del año 906, donde la iglesia sostenía que la mera creencia de las brujas era herejía. Y bueno, Inocencio VIII protegió las artes. La mayor parte de las obras de esta época pues se perdieron.